de la portada de The Economist. ¿Qué es lo que dice este artículo? Está lleno de lugares comunes respecto al pensamiento conservador. Pero bueno, ahora es un pretexto para precisamente los conservadores mexicanos, decir, ya ven, no somos los únicos los que hablamos del Mesías, sino también nos ven así desde Inglaterra, como si ya con eso, ¿no?, nos dirigieran y nos van a orientar nuestro voto, porque como si fuéramos una bola de ignorantes del tercer mundo que no sabemos qué decisiones tomar, y en esta perspectiva colonizadora de algunos nos van a orientar. Yo creo que no va a tener nada de efecto el artículo de The Economist, más que el debate, que creo que es sano el debate, el poder esgrimir argumentos sobre por qué estamos en la situación en la que estamos. Vamos a retomar, a ver, ¿qué es lo que dice The Economist? Porque vamos a entrevistar a Julián Atilano, sociólogo y analista político, sobre este asunto, pero vamos rápidamente, si ponemos la portada, porque es muy llamativa, hablan de este Mesías López Obrador, y yo les comento algo de lo que dice este artículo, de acuerdo a lo que retoma el propio Financiero. Dice el Financiero: el presidente Andrés Manuel López Obrador representa un riesgo para la democracia en México, que se dirige el próximo mes a elecciones, afirmó la revista The Economist. El medio inglés publicó la que será la portada del próximo jueves, en la que aparece el titular del Ejecutivo escoltado por las Fuerzas Armadas e instalaciones de Petróleos Mexicanos, una institución y empresa que han recibido un fuerte impulso bajo la presente administración. The Economist menciona el clima de animadversión promovido en el discurso del mandatario. López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: el pueblo, con lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite, a la que denuncia a menudo por su nombre como delincuentes y traidores, a los que culpa de todos los problemas de México, apunta The Economist. El medio también cuestiona la autenticidad de la defensa de la democracia que el presidente asegura representar, y escribe textual este artículo de The Economist: elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado. Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado, incluso ha pedido un referéndum nacional sobre si enjuiciar a 5 de los 6 expresidentes de México por corrupción. También destaca que The Economist dice, de acuerdo a la traducción del Financiero, que la incertidumbre que se vive dentro del sector empresarial por las políticas del mandatario, así como la intención ya expresa de López Obrador de reformar o incluso eliminar los organismos autónomos del país, incluyendo el INE, que no ha dejado de ser blanco de sus críticas. Los próximos 3 años, refiriéndose a lo que queda de su sexenio, determinarán la profundidad y la duración del daño que hace a México y su democracia. Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando López Obrador, dice The Economist, ilegalmente de extender el mandato de un juez amistoso de la Corte Suprema. También el medio subraya que si bien la situación económica de México no ha mejorado bajo el mandato de López Obrador, este aún cuenta con 61% de aprobación entre las y los mexicanos. Las instituciones de México son fuertes, pero pueden ceder ante el asalto sostenido de un fanático con apoyo popular, advierte The Economist. Lo llama fanático a López Obrador. Nada nuevo en estos argumentos. Lo novedoso es que se haga en medio del proceso electoral y a unos días de las elecciones. Pareciera que hay una intención de incidir en el electorado mexicano. Ya nos tendrá el análisis Julián Atilano, sociólogo, analista político. Muchas gracias, como siempre, un placer tenerte en este espacio sin censura, Julián. Te habla Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, buenas tardes, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Estimado Julián, pues coincidirás conmigo que este artículo de The Economist tiene una serie de lugares comunes que se vienen diciendo, repitiendo
desde 2004, 2005, en donde Enrique Krause advertía de un líder mesiánico tropical. Ahora ellos retoman The Economist varios años después, unos 15 años después, las mismas frases de Krause. Incluso diría que tendría que él hacer patente sus derechos de autor, porque, bueno, pues es básicamente el mismo refrito. Y, bueno, insisto que lo novedoso es que se haga justo antes de las elecciones. ¿Cómo la ves, Julián? Mira, coincido totalmente con lo que señalas. Lo que vemos en esta editorial de la revista es el planteamiento de las élites y de las élites mexicanas. Evidentemente, esta portada es para un consumo local mexicano. Obviamente, a la gente de Reino Unido, de Londres, de donde es esta revista, pues evidentemente a la mayoría no le importa qué pasa en México y sobre todo lo que la élite mexicana piense sobre Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, la portada tiene un uso totalmente local para México, y el discurso que se maneja, como ya lo señalaste, pues es el de Enrique Krause. Y cuando hablamos de Enrique Krause, sobre la oposición o sobre este grupo de intelectuales que perdió los privilegios después de la elección de 2018. Y en ese sentido, lo que estamos viendo simplemente es cómo este grupo de interés, estos grupos elitistas están tratando de hacer un embate a partir del circuito mediático, y está también vinculado con la nota que hace unos días vimos en el Reforma, de Vas Carnal. Es parte de esa estrategia de comunicación que lo que en todo caso intenta es incidir entre las élites mexicanas y entre ciertos grupos conservadores o ciertas clases aspiracionistas que tratan de, con estos titulares, convencer y que voten en contra de López Obrador. Evidentemente, la portada de hoy de The Economist pues no va a llegar a la mayoría de la población, no va a llegar al pueblo de México. Lo que se busca es que haya un debate. El día de hoy ha estado en tendencia en Twitter, por ejemplo, y que entre en la discusión pública y que se refuercen estas ideas que han estado desde hace más de 15 años, como señalaste, en el discurso público. Y otro tema que es bien interesante y que está ahí, que vale la pena señalarlo, es cómo la oposición mexicana está utilizando, porque obviamente hay un vínculo con esta portada, no está desligado la línea editorial de The Economist, quien escribió la editorial, y lo que pasa en México, y lo que se está buscando en todo caso es utilizar el prestigio y la marca de estas empresas, de estas revistas, para incidir en México. ¿Por qué, Jorge Armando? Lo que pasa es que en México la prensa de derecha pues no tiene prestigio, la prensa de derecha ni los partidos de oposición tienen prestigio, lo hemos visto con el porcentaje de aprobación que tienen, y en ese sentido la estrategia es tratar de utilizar a las marcas, en este caso The Economist, Time, por ejemplo, de New York Times, para que incidan en la población mexicana o en la élite mexicana. ¿Por qué? Porque en México se desconoce cuál es la línea editorial de este tipo de revistas, y lo que se sabe, o más bien si no se sabe, aquí lo decimos, es que esta revista tiene una clara visión de derecha, visión elitista de derecha, y quien lo consume son las élites empresariales, no es el pueblo, no es la mayoría. Así es, estimado Julián, una visión incluso imperialista, ¿no?, de esta revista. Totalmente. Porque, bueno, pues ahora que vemos esta portada de The Economist, algunos decimos hay que refugiarnos en los libros de Galeano, en las venas abiertas de América Latina, en recapitular y entender cómo hay países, y no todos los países, sí sectores dentro de esos países, que todavía tienen esta visión colonialista. Yo diría que comparto esta visión, este punto de vista que nos señalas, que no va a tener efecto en la intención del electorado esta portada de Economist, pero podríamos hablar de cuál es la intención de esta revista, porque obviamente el tiempo, o sea, está medido, es un tiro de precisión con el ánimo de incidir en las campañas, con el ánimo de aventarle un salvavidas a la derecha, de aventarles
algo que les pueda significar un aliciente, de darles un empujón, Julián. No va a tener efecto, pero ahí está la intención, o sea, para registrarla, ¿no? Porque no es casualidad que a unos días de la elección salgan en The Economist con este asunto de que el López Obrador es un peligro para la democracia y prácticamente pues se llame a sustituir o a optar por una alternativa diferente a ese que llaman fanático. O sea, ahí está la intención, ¿no, Julián? Exactamente, sí, en términos estructurales o macros no tendrá un efecto en la intención de voto, no va a mover los equilibrios que ya están claramente planteados. Lo que sí buscan, y es el objetivo, como bien señalas, es un misil preciso, es incidir, pero en la agenda, en la conversación, en lo que se está abordando en este momento. Es decir, para que no se esté señalando, no se esté abordando sobre, por ejemplo, la ausencia de un discurso de la oposición, de un proyecto, de un programa político, y para que los ojos no estén ni en el presidente, ni en este caso en Morena. Lo que se busca es, llega a México esta noticia y entonces todo mundo, todo el círculo rojo, la gente que le interesa la política, la gente que está observando en este momento, nosotros estamos hablando del tema, pues lo que buscan entonces es tratar de lo que se llama control de la agenda mediática o la agenda pública, es decir, que se hable sobre ese tema. Pero aunque es un misil preciso, como lo señalas, también puede tener un efecto contrario. ¿En qué sentido? En que se observa entonces cómo hay una maquinaria internacional intervencionista, en este caso, que también está participando y buscando incidir en la opinión pública. Vemos, por ejemplo, que el INE no se ha pronunciado, por supuesto, y también esto nos destapa otro tipo de debates que también vale la pena señalarlos. ¿Cómo es posible que alguien, en este caso una revista extranjera, hable de un fanático, como le llama al presidente, o que diga que López Obrador es un peligro para la democracia, cuando nunca habíamos visto, Jorge Armando, una elección como fue la de 2018, en el que salieran las masas, los millones de mexicanos, más de 30 millones de mexicanos votando por una propuesta política? Nunca habíamos visto, al menos desde 1997, que un partido, por ejemplo, y una coalición tuviera mayoría. Es decir, lo que vimos en 2018 es todo menos algo antidemocrático. Fue participación ciudadana, fue democracia, fue la gente convencida en un proyecto político, y en ese sentido llamar Mesías, decir que López Obrador es un peligro para México, es no querer ver la participación de la gente, es simplemente insinuar el discurso neoliberal y de la derecha que ha perdido sus privilegios. Lo que estamos viendo en esta revista, lo reitero, es el discurso de aquellos agentes mediáticos, de aquellos grupos empresariales que perdieron todos sus privilegios y que ellos sí consideran que es un peligro, no para la democracia, sino para sus bolsillos, porque han dejado de conseguir esas grandes sumas de dinero. Pero si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si considera que estamos viviendo en un momento crítico para la democracia, pues evidentemente la mayoría va a decir que no, porque justo lo que estamos viendo es la participación. ¿En qué otro momento habíamos visto que la prensa en general, en su mayoría, pudiese también decir cualquier cosa desde el punto de vista que quisieras, más incluso la misma editorial de The Economist, y hacer este tipo de señalamientos de que López Obrador es un fanático? En otro momento no hubiera sido posible. ¿Te imaginarías, por ejemplo, en la época priista, que medios de oposición dijeran que el presidente es un fanático? Probablemente al siguiente día ese medio lo hubieran cerrado. Sin duda, tienes toda la razón. Y por cierto, hoy El Universal publica una encuesta en donde señala que Morena está a la cabeza en la intención del voto en la Cámara de Diputados, lo cual contradice precisamente a este discurso de una inconformidad popular, donde la derecha ha sostenido que hay que ir a votar y hacer valer la democracia, porque si no vamos a una dictadura. Bueno, todavía la mayoría está con el proyecto del presidente López Obrador, y en esa intención del voto
Tenemos el tuit, puse precisamente esta información del Universal. La encuesta de este diario le da 41% le da a Morena y aliados, y dice el Universal, está a 12 curules de la mayoría calificada en San Lázaro. Hay que recordar que la mayoría calificada es la que da la posibilidad de un cambio constitucional, y cuando menos ya está garantizada la mayoría simple, que significa cambiar la mayor parte de las reglas por supuesto, las leyes, no la Constitución, pero que estaría Morena junto con sus aliados a 12 espacios, a 12 curules en la Cámara de Diputados de mantener el control del Congreso. Entonces, bueno, estas campañas de Claudia X González, de este sector que ahora tiene eco también internacional, no están dando frutos. Julián, ¿cómo la ves? Justo es parte del planteamiento que estamos aquí comentando, Jorge Armando, cómo es posible que en un país, según la visión de la élite mexicana, de la derecha, de The Economist, en donde pues López Obrador, el presidente, es un peligro para la democracia, el partido Morena tenga y sus aliados tenga una probabilidad de tener prácticamente mayoría calificada en el Congreso, un poco para que la audiencia observe un poco mejor de qué se trata esto. La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputaciones, 500 espacios. Y para que haya mayoría calificada, un partido o una coalición debe de tener las 2/3 partes, lo que equivaldría a 334 curules o diputaciones. Y según esta encuesta que acabas de señalar, se pronostica que Morena pueda tener con sus aliados 322, es decir, faltarían, como bien dices, 12 para esa mayoría calificada. Mira, esto en la historia de México y en la historia contemporánea del país es histórico, no se veía desde hace décadas, y esto nos muestra la fuerza de un proyecto político de cambio y que las personas así lo están reconociendo. Eso me parece que es totalmente legítimo y es algo que debe de estar ahí presente, y que en pocos espacios, salvo espacios como el tuyo, por ejemplo, o espacios democráticos, críticos y plurales, se menciona. ¿Por qué no? Más bien me pregunto, ¿no tendría que ser una nota en 8 columnas, por ejemplo, que la coalición Morena, PT, Verde Ecologista esté prácticamente a punto de lograr la mayoría calificada, que significa la posibilidad de hacer cambios constitucionales, cambios de forma, esos cambios profundos que México necesita? Me parece que la prensa mexicana, esta prensa vinculada a la derecha, pues simplemente está olvidándose, está obviando el sentir de la población, y en ese sentido yo lo que sí veo es que estamos frente a la reafirmación del cambio que se dio en 2018 a las encuestas. Ahí están mostrándolo. Y por otro lado, que ya aquí lo hemos comentado en otros momentos, PRI y PAN, por ejemplo, no tienen ni siquiera el 15% de aprobación o de intención de voto. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que el régimen anterior o este proyecto político neoliberal no esté jalando a la población. Bien, pues siempre es un placer charlar contigo, aprendemos mucho, estimado Julián. Estamos en comunicación permanente con el Espacio Abierto y esperamos hablar contigo en unos días más para que nos digas también cómo ves el cierre de este proceso electoral y lo que viene hacia el 6 de junio. Muchas gracias, Julián. Abrazo. Abrazo, el placer es mío. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias a Julián Atilano.